En este video vamos a revisar la instalación de SQL Server, pero bajo un entorno virtualizado, es decir, sobre una máquina virtual. ¿Por qué se recomienda realizarlo bajo la tecnología de virtualización? Debido a que en caso de que exista errores, no nos costaría nada eliminar esa máquina virtual. En cambio, si tenemos instalado en nuestro sistema operativo nativo en nuestros computadores, en caso de existir algún error, pues nos costaría tener que perder información o formatear nuestro equipo. Es así que, como sugerencia, eh, establezco utilizar la plataforma de VirtualBox, pero si alguien desea utilizar otra, puede hacerlo como VMware o Virtual Machine, pero por la trayectoria y el soporte que tiene, VirtualBox es el motivo de la sugerencia. Vamos a crearnos una nueva máquina virtual. Le voy a llamar por nombre Windows. Eh, como mi máquina tiene tecnología para Windows 11, voy a generar Windows 11. Ustedes pueden utilizar cualquier otro sistema operativo de acuerdo a la tecnología de su equipo. Puede ser Windows 10. Voy a establecer 6 GB en RAM y voy a colocar 3 CPUs. El disco mínimo 50 GB, que es lo que nos piden. Entonces voy a dejar por ahí. Listo, siguiente y terminar. Listo, voy a, marcada la máquina creada, voy a configurar el arranque. Voy a establecer que arranquen desde una ISO del Windows 11 que ya tengo algunas ISO, pero voy a trabajar con Windows 11. Acepto y arranco. La instalación de Windows no requiere mayor conocimiento. Como informáticos, simplemente nos guiamos en el asistente y, y la instalación no va a requerir mucho tiempo. Me pidió que presione una tecla para arrancar desde el disco, desde el instalador, y ahí empieza. Reitero, es una sugerencia el hecho de utilizar una plataforma virtualizada. Sí, pero si desean utilizar sobre su propio sistema operativo, pueden hacerlo. Pero recomiendo esto. De pronto, siempre la instalación de SQL Server genera inconvenientes. Muy bien, acepto y procede con la instalación. No tengo el serial del producto. Listo. ¿Cuál es la versión que voy a utilizar? Windows Home. No necesito más. Acepto los términos o contrato de licencia de Windows. Muy bien. Aparecen los discos, dice que está el espacio sin asignar. Entonces digo crear nueva partición, todo el tamaño. Si deseo puedo formatearla y si no ya directamente proceder a instalar. Listo, está creada. Entonces la partición con mayor espacio, que es la de 50 gigas, es la que selecciono y digo siguiente. Muy bien, ¿qué es lo que va a hacer? Instalar el sistema operativo Windows 11 Home y va a formatear, no va a guardar nada de los documentos. Como es un disco nuevo, no hay ningún problema. Instalar. Muy bien, entonces voy a hacer una pausa hasta que termine la instalación y continuaré luego que haya terminado la instalación y necesite la configuración del equipo. Una vez finalizada la instalación, el sistema operativo nos exige ahora la configuración. Por situaciones de instalación de SQL, se recomienda que en la región Para se configurar el sitúe dispositivo con un lector o de se haga pantalla, referencia active el narrador presionando Windows y Control y Intro. o se haga Para ver más características de accesibilidad, presione Windows y o seleccione el icono accesibilidad en la esquina inferior. ya, entonces les decía que para fines de instalación de SQL Server se recomienda que la región haga referencia a España. ¿Sí? Entonces establezco España.
O si ya tienen instalado un sistema operativo y necesitan colocar la configuración para instalar SQL Server, siempre se debe hacer referencia al, a España, en la región, en el teclado, en todo. ¿Sí? Entonces, teclado español también. No deseo agregar ninguna otra distribución del teclado, omito. Listo, entonces, hasta continuar, voy a hacer una pausa y regresaremos nuevamente cuando haya finalizado la instalación. Listo, una vez que ya el sistema operativo está instalado, vamos a continuar con la descarga de SQL Server. Entonces abrimos el navegador y buscamos SQL Server. La búsqueda nos muestra la descarga desde el sitio oficial, desde Microsoft, sitio de Microsoft. Entonces procedemos y vamos a encontrarnos algunas alternativas como SQL Server para el entorno en la nube, es decir, con Azure, SQL Server perimetral y SQL Server en entorno local. Pero también vamos a encontrar aquí abajo directamente las versiones de Express y Developer. Developer, que es una versión mucho más sencilla exclusivamente para lo que es desarrollo, y Express ya abarca un poco más de aplicaciones. Entonces, para nuestro objetivo, vamos a descargarnos la versión Developer. Empieza a descargarse el archivo. Una vez ya descargado, lo ejecutamos. Es recomendado ejecutarlo como administrador. Listo. Tenemos tres tipos de instalación: básica, personalizada y descargada de medios. Vamos a utilizar básica. Aceptamos y nos dice dónde se va a instalar: en archivos de programa dentro de la unidad C, en la carpeta Microsoft SQL Server. Procedemos a instalar. Esperamos un momento hasta que termine la instalación con el objetivo de poder continuar con la explicación. Luego de haberse descargado SQL Server en su versión Developer, podemos observar que empieza a instalarse ya el motor de base de datos de SQL Server. Así que vamos a esperar hasta que termine de instalar para continuar con la explicación de SQL Server. Listo. La instalación ha finalizado. Tenemos el mensaje de que justamente la instalación se ha completado de forma satisfactoria y tenemos alguna información muy relevante en pantalla. Tenemos el nombre de la instancia, se llama MSE SQL Server. Tenemos la cadena de conexión. Esta cadena de conexión es muy importante porque cuando nosotros vayamos a conectar nuestra base de datos con algún lenguaje de programación, deberemos escribir esta cadena. Entonces copio y voy a copiar en bloc de notas. Siempre es bueno tratar de vamos a dejarlo aquí. Listo.
Entonces guardamos. Cadena de conexión. ¿Qué es lo que manifiesta o expresa esta cadena de conexión? Mire, hace referencia al servidor, ¿sí? Al nombre del servidor, y el servidor va a ser localhost, es decir, que estamos en una base de datos o un motor de base de datos de forma local. En otras palabras, no está en la nube, no está en otro equipo diferente al que estoy utilizando, sino localhost, al equipo donde estoy. El nombre de la base de datos, en este caso dice master, que es la base de datos que viene por defecto en SQL Server, y el estado de la conexión, ¿no? Que es verdadero. Listo, esa es la cadena de conexión. Tenemos el administradores de SQL, el nombre del equipo y la carpeta del registro de instalación, ¿sí? De SQL. Tenemos ahí el directorio. Características instaladas, SQL Engine y dónde está instalado, ¿sí? La versión, igual la carpeta de recursos de instalación. Podríamos ya conectarnos ahora, pero vamos a hacer énfasis en algo, de que como fue una instalación básica, SQL va a quedar en modo texto. No va a tener una interfaz gráfica, solamente en modo texto. No estamos nosotros acostumbrados a modo texto, pero habrá ocasiones en las que sí necesitamos crear bases de datos, tablas o registros justamente bajo esos aspectos, ¿no? Así que vamos a instalar SSMS, que no es más que el entorno gráfico para SQL Server, ¿sí? Entonces vamos a dar clic en instalar. Nos va a redireccionar al sitio oficial, descargar SSMS. ¿Sí? ¿En qué idiomas está disponible? ¿Sí? Entonces, listo. Procede a descargar. Una vez que se descargue, continuaremos con la explicación. Listo. Ha terminado la instalación del complemento para la parte gráfica de SQL Server y procedemos a instalar. Voy a revisar. Me dice que se va a instalar en esta ubicación. Sí, dentro de programas, archivos de programa, perdón, de 32 bits. Ahí se va a generar la instalación de la parte gráfica de SQL Server. Listo. Acepto. Y espero que termine la instalación. Listo. Se ha finalizado la parte gráfica, el componente gráfico de SQL Server, ¿no? ¿Cuál fue ese complemento? Microsoft SQL Server Management Studio. De ahí las siglas de MSSM, ¿sí? Entonces, listo, nos dice que todos los componentes han sido instalados de forma satisfactoria. Entonces, cerramos. Procedemos a cerrar esta ventana. De igual manera, el navegador. ¿Sí? Puedo personalizar, puedo cerrar.
O puedo conectarme ahora al motor de SQL Server. También puedo venir desde el botón inicio, todos los programas, y voy a encontrar Microsoft SQL 2022. ¿Sí? Tenemos ahí las carpetitas, perdón, las aplicaciones. ¿Y cuál es la parte gráfica? Es SQL Server Management Studio 20. ¿Sí? Entonces, como les decía, desde aquí puedo dar clic en conectarme y miren lo que les decía. Me conecto a través de modo texto, modo consola, y desde aquí yo puedo empezar a crear eh, base de datos, tablas, pero a través de comandos. ¿Sí? Procedo a cerrar, sí deseo cerrar. Y como les decía, vengo a la parte gráfica, vengo al botón inicio, todos los programas, Microsoft SQL Server, y aquí dice SQL Server Management Studio. Está iniciando el motor de base de datos. Listo, esta es la ventana. A través de esta ventana nosotros levantamos el servicio de SQL Server, es decir, el servidor se ejecuta de forma satisfactoria. Entonces aquí arriba, Database Engine, ¿sí? Ningún otro de las opciones, el nombre del servidor y el modo de autenticación. Está por defecto autenticación de Windows, pero también podemos autenticarnos mediante SQL Server, ¿sí? Entonces vengo acá y lo dejo como Windows Authentication. Conecto. Ya, me da un error. Voy a SQL Server. SA. No habíamos nosotros generado una contraseña, ¿sí? Para el usuario por defecto de SQL es SA, ¿no? No habíamos creado ninguna contraseña, pero vamos nosotros a autenticarnos con Windows Authentication, ¿sí? Nos está apareciendo un error al momento de conectar y dice que se establece la conexión de forma satisfactoria, pero ocurre, dice, un error durante el proceso de login. La cadena de certificación fue emitida por una entidad en la que no se confía. Ah, listo. Entonces la cadena de certificado fue emitido. Ya, entonces nos hace referencia aquí abajo. ¿Sí? Vamos a decir que confiamos en la entidad emisora del certificado y listo. Mire, ya tenemos. ¿Sí? Nos hemos conectado al motor de base de datos SQL Server y desde aquí podemos empezar a crear nuestras bases de datos, ¿no? Tenemos aquí database, tenemos seguridad, voy cerrando, tengo objetos del servidor, replicación y otras características. Ojo, si es que mi icono de la base de datos no está de color verde, significa que no me he podido conectar, no puedo levantar el servidor, ¿sí? Pero aquí veo verdecito, entonces significa que sí está, ¿no? Entonces aquí, ¿a dónde me conecto? A Database Engine, que es lo que estoy conectado en este momento. Database, clic derecho sobre esto, digo New Database y puedo empezar a crear bases de datos. Por el momento nos quedamos aquí con la instalación de SQL Server, pero sin antes recalcar todo el proceso que hicimos. Primero, virtualizamos un equipo en VirtualBox. En mi caso instalé Windows 11, ustedes pueden instalar Windows 10. Posterior a eso, descargamos Microsoft SQL Server del sitio oficial, lo instalamos, configuramos y
llegamos al punto donde que ya tenemos el motor SQL. Podemos volver a arrancar todos los programas de SQL, o si no, aquí en la barra de aplicaciones, SQL Management Studio, la versión 20 del año 2024. ¿Sí? Nuevamente nos va a solicitar que nos autentiquemos, eso sí, siempre. Si no estuviera esto o activado o a su vez cometo un error en la conexión, no me va a permitir conectar. ¿Sí? Si digo cancelar, mire, no me aparece aquí en la barra de objetos, en el explorador de objetos no me va a aparecer nada. Entonces vuelvo a conectarme a Database Engine y no se olvide de marcar que sí confiamos en la entidad certificadora. Y listo, mire, ahí está ya de color verde y me aparece lógicamente todos los objetos aquí en el explorador. Hasta ahí este video, y en la siguiente clase explicaremos ya los primeros temas de SQL Server. Como actividad para después de este video, será que ustedes también puedan instalar el motor SQL Server. En el aula virtual colgaremos las actividades que deben entregar. Lógicamente serán capturas del proceso de instalación con el objetivo de que también ya puedan trabajar desde sus equipos. Cualquier novedad, cualquier inquietud, estaremos contactándonos a través de los grupos o los foros del aula virtual.